Hoy, cuando íbamos a empezar el culto, yo estaba dando gracias por Marcos, que cuando no está Víctor nos ayuda, y vino llegando Ramón, ¿verdad? Así que por eso dice el Señor que Él puede hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos y entendemos, ¿sí? Porque Marcos también nos dijo que Él apenas habla y tose, ¿verdad? Así que gracias al Señor. Yo estoy muy agradecido al Señor porque en los últimos 4 domingos antes que yo no pude estar con ustedes, ya saben, por el tema de salud, pero Él tiene sus siervos y en este caso Él trajo a su siervo, el pastor Víctor, para que la sana doctrina siga siendo presentada, enseñada en su iglesia. Y no soy solamente yo, estuve también escuchando manifestaciones de los hermanos que están agradecidos al Señor por eso. Hoy vamos a retomar la exposición de la carta a los filipenses y para eso les invito a leer en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 9. Vamos a hacer la lectura. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 9. Después vamos a orar una vez más esta mañana y después entonces vamos a entrar en la consideración de este pasaje. Dice así, Filipenses capítulo 3, 1 al 9. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta carta que veníamos leyendo y que hoy retomamos es una de las que se conoce como cartas de la prisión. Así son conocidas porque fueron escritas por el siervo de Dios, por el apóstol Pablo, cuando él estaba preso. Y esta carta a los filipenses también se conoce como la epístola del gozo. Gozo, que es incomprensible humanamente si atendemos a las circunstancias, ¿sí? Las circunstancias en las que se encontraba cuando escribió, las aflicciones, la prisión misma es una aflicción. Estar preso es muy
causa de mucha aflicción. Quizás pocos puedan decir, sí, yo sé lo que es estar preso, pero al visitar uno a los presos ya se da cuenta de cómo eso es una situación muy, muy distinta. Uno quiere irse a su casa nomás. Bueno, no es lo mismo estar encerrado. Por eso es que se suele decir, ni en jaula de oro no da gusto estar, ¿verdad? Y bueno, de paso, imagínense ustedes, yo no sé si a alguno le gusta tener canarios y esas cosas en su casa, ¿verdad? Aunque le pongas la jaula de oro o el comedero más lindo y todo eso, el animalito no está contento cuando está preso, ¿sí? Para que sepamos nomás eso. Lo que quiere es volar, ¿verdad? Estar libre. Y uno muchas veces está preso físicamente y hay muchos que están presos espiritualmente también. Bueno, pero de todas maneras, la prisión no es causa de gozo por sí, ¿sí? Así que hay algo en el espíritu del creyente que le hace estar gozoso aún a pesar de las circunstancias. Y eso es incomprensible para el incrédulo. Además de la prisión misma, Pablo menciona, por ejemplo, otras circunstancias que eran motivo de aflicción. Por ejemplo, la enfermedad que había afectado a Epafrodito, que era su colaborador. Ahí menciona que él estuvo a punto de morir en el capítulo anterior, en el 2:27 dice que en verdad estuvo enfermo a punto de morir, ¿sí? Imagínense entonces a este que era colaborador, siervo que estaba ahí acompañándoles, mi hermano y colaborador, dice él, compañero de milicia era. Estaba ahí cerca de él acompañándole en su prisión y en un momento dado estuvo tan enfermo y a punto de morir. ¿Cuánta aflicción trajo eso a Pablo? Que él dice que estaba muy afligido por causa de eso. Sí, pero Dios tuvo misericordia de él y para no añadirle tristeza sobre tristeza dice que se sanó Epafrodito, ¿sí? En 2:30 también dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Así que vemos entonces que debido a que el ser humano es débil, ¿verdad? Nosotros no podemos creernos así demasiado y decir, no, yo aguanto todo y a mí luego no me afecta nada. No es así, no es así. Todos sufrimos, todos somos débiles. Y si no somos débiles, o sea, si nos reconocemos, el Señor puede, moviendo así su dedo, por decir, ¿verdad? Enseñarnos que somos débiles y que somos dependientes de Él. Así que por nuestra debilidad y nuestras limitaciones humanas, entonces las circunstancias siempre nos traen algún grado de aflicción. Pero el mensaje de esta carta es precisamente eso que leímos en 3:1, en el capítulo 3, versículo 1, que dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las tristezas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las persecuciones, a pesar de las carencias, hermanos, por lo demás, gócense en el Señor. Esto solamente un creyente, un hijo de Dios puede aprender y puede entender y puede experimentar. Aunque atendemos y nos ocupamos, por cierto, de aquellas circunstancias que son penosas, a menudo son penosas, el motivo de nuestro gozo en el Señor permanece por encima y a pesar de todo. Porque el motivo de nuestro gozo es algo permanente,
algo que no quitan las circunstancias. Yo puedo ir en un camino uno puede ir en un camino así como Pablo estaba, ¿verdad? No sé, dice, yo sé que me puedo morir en cualquier momento, y estoy puesto en estrecho, ¿verdad? Pero yo sé que el morir y estar con Cristo es muchísimo mejor, dice. A esa comprensión podemos llegar solamente en la comunión con el Señor, porque naturalmente el ser humano ve la muerte así como, y se suele decir, lo peor, dice, lo peor, ¿verdad? Para que no suceda lo peor, dice el ser humano. Y cuando piensa en lo peor, piensa en la muerte física, ¿sí? Pero lo peor nosotros sabemos que no es la muerte física. Lo peor es morir sin Cristo y estar muerto en nuestros delitos y pecados. Eso es lo peor. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Así que claro que nos ocupamos de esas circunstancias penosas, pero permanece nuestro gozo en el Señor. Por lo demás, dice. Por eso la prioridad en el Evangelio es siempre Cristo y proclamar a Cristo, mostrar a Cristo. Nosotros podemos enfrentarnos y podemos ir, por ejemplo, a alguien que está aquejado por alguna causa penosa. ¿Y de qué vamos a hablarle? Y bueno, claro, podemos ver si le consolamos diciéndole que lleve sus penas al Señor, que el Señor puede sacarle de su circunstancia difícil, según la voluntad de Dios, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros proclamamos? En las circunstancias y en todo tiempo proclamamos a Cristo, ¿sí? Pase lo que pase, anunciamos su salvación, anunciamos que en Él hay perdón, que en Él está la remisión de todos nuestros pecados por su sangre, ¿sí? Porque un día, de todas maneras, un día vamos a morir, ¿verdad? Aunque no todos vamos a morir, dice San Pablo, hablando de los que van a estar vivos o vamos a estar vivos al momento que el Señor venga para el arrebatamiento, ¿verdad? Pero en general, todos un día morimos, ¿verdad? Aunque luchemos contra la enfermedad, aunque nos curemos ocasionalmente, y siempre nos curamos hasta que llega eso de lo que ya no nos curamos, ¿verdad? Y eso puede ser por causa de alguna enfermedad, por causa de algún accidente, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que el Evangelio sea presentado, que la gracia de Dios sea enseñada. Y entonces, por eso también aquí el apóstol dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Las mismas cosas. ¿Sí? No hay un evangelio especial para esta circunstancia, para esta situación difícil. No. Las mismas cosas son las que nos traen esperanza y las que nos traen seguridad. En estas cosas, le dice también Pablo a Tito, en Tito capítulo 3, versículo 8, le dice, en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y si nosotros miramos ahí el contexto que ahora no vamos a mirar, le está hablando de la justificación por gracia, ¿sí? De que somos salvados por la misericordia de Dios, somos justificados por la gracia. Somos herederos de la vida eterna, de estas cosas. Entonces, eso trae que nosotros tenemos que ser testigos con la palabra y con nuestras buenas obras. Insistí en esto, le dice el Señor. No tenemos que pensar nunca que, lastimosamente, sí, en la iglesia muchas veces los cristianos han ido tras las novedades, ¿verdad? Y han quitado la vista del Señor y se han olvidado que el Señor dice, insistí en esto, ¿sí? Esto es lo que tenemos que enseñar. Y como hoy estaba comentando con
con algunos. Es una pena que personas que se formaron en institutos bíblicos, ¿sí? Personas que son licenciados en teología, ¿verdad? Son arrastrados por falsas doctrinas. ¿Y por qué? Y porque como aquel profeta del Antiguo Testamento que el Señor le habló y le dijo lo que tenía que hacer. Después viene un engañador y le dice, yo también soy profeta como vos, ¿verdad? Y el Señor me dijo así, así, este mensaje me dio para vos, ¿verdad? Y en vez de permanecer firme en lo que el Señor le había dicho a él, ¿verdad? Escuchó la voz del que le hablaba mintiéndole, dice. Sí. Y muchas veces así nosotros somos engañados porque en lugar de insistir con firmeza en estas cosas, que son seguras para nosotros, que son inconmovibles, nosotros nos dejamos engañar. Y eso es lo que dice acá, en estas cosas. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas y esto es seguro para ustedes, dice. Escribe aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y también se nos advierte constantemente acerca de aquellos que van a venir trayendo doctrinas de demonios, apartándose de la verdad, enseñando vanas palabrerías. Lo que es seguro y es mejor es insistir en el Evangelio, aunque ustedes ya sepan, dice. Porque si dejamos de proclamar esto, muchos y nosotros mismos somos seducidos por los engañadores. Eso es lo que pasa, hermanos. Nosotros somos ovejas, el rebaño del Señor. Y el rebaño del Señor, como el Señor dice en Juan capítulo 10, oye su voz. Porque si deja de oír su voz, se pierde. ¿Sí? Siempre tenemos que insistir y proclamar el Evangelio. Y no decir, no, yo ya sé todo, voy a estudiar ahora algo más, algo nuevo. ¿Sí? No. A la ley y al testimonio, dice el Señor. Porque si no es conforme a esto, está dormido todavía. No amaneció todavía para vos, dice en Isaías capítulo 8. A la ley y al testimonio, a la cruz, ¿sí? Al evangelio de la cruz, al evangelio de la gracia, al evangelio eterno. Y no hay otro evangelio, aunque algunos pretenden que haya, ¿verdad? Y hablan de un nuevo evangelio. Digo, no. Solamente hay un evangelio y en eso insistimos. Proclamando y enseñando el mismo evangelio, que es desde luego tan rico que el tiempo no nos alcanza como para decir un día, no, demasiado ya hablamos de esto, vamos a hacer otra cosa, ¿sí? Vamos a enseñar desde el próximo domingo en la escuela dominical, vamos a enseñar sobre la risa santa o algo así, ¿verdad? Algo novedoso, ¿sí? Vamos a enseñar algo que revolucione acá. No, vamos a enseñar el Evangelio, ¿sí? En el versículo 2 advierte, específicamente dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Sí, en muchas partes se nos advierte acerca de estas cosas. Por el contexto aquí sabemos que se está refiriendo a aquellos que se oponían al mensaje de la salvación solamente por la gracia. Sí, se oponían a esto, enseñando a la gente a confiar en sus propias obras, a confiar en su religión, a confiar en su propia justicia, en ceremonias, en ritos. ¿Ya bien? La religión de Pablo también tenía esto, ¿verdad? Y ellos, muchos de ellos lastimosamente, confiaron en su religión, ¿sí? Y confiaron en que cumplían aquellas cosas que estaban mandadas por su religión. Igual que
así como es hoy. La palabra de Dios siempre viva y siempre eficaz. Mutiladores del cuerpo, dice, porque habla de la circuncisión, ¿sí? Cuyo sentido más profundo, hay una cuestión sanitaria en eso, ¿verdad? Pero mucho más importante que eso debería haber sido el entender su sentido profundo, ¿sí? Y que ellos no habían entendido, ni los líderes religiosos, ni los que eran enseñados por ellos, no entendían que es en Cristo que nos despojamos de nuestra carnalidad, de nuestro cuerpo pecaminoso. Y eso es, por eso dice, una vez que entendió Pablo, dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Nosotros quiénes? Los cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre, que estaba vendido como esclavo al pecado, es crucificado juntamente con Cristo. ¿Sí? Y muere, ahí, así como ese pedacito de piel que se quita y se muere. ¿Sí? Así es, eso es lo que sucede con nosotros en Cristo. Nuestro viejo hombre, nuestro hombre pecaminoso, cuando confiamos en Cristo, muere. Yo en Cristo, dice, muero al mundo, soy crucificado para el mundo y el mundo es crucificado a mí, dice Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6. Ellos creían que porque se hicieron una pequeña mutilación en el cuerpo, una marca, porque participaron del rito, de la ceremonia cuando eran bebés, porque eso se practica a los 8 días de nacido. Y porque según la carne ellos pertenecían, según su genealogía, a la religión verdadera, al pueblo elegido, al pueblo hebreo. Por eso Pablo dice, yo hebreo de hebreos, soy hebreo, mis padres son hebreos, y por eso él creía que eso era muy meritorio antes de conocerle a Cristo. Y ellos entonces pensaban, confiaban en esas cosas y no en los méritos y en la obra verdadera y perfecta de Cristo en la cruz. Y aquí Pablo les dice algo así como, bueno, si es por méritos humanos, yo tengo más méritos que ustedes. ¿Sí? Fíjense, dice, y les cuenta un poquito aquí, yo tendría de qué gloriarme, yo cumplí con todo lo que nuestra religión manda. Desde que era un bebé, nací judío, fui circuncidado al 8º día, fui practicante celoso de nuestra religión, tanto que cuando apareció esta secta yo empecé a perseguirles, ¿sí? Porque esto viene en contra de nuestra religión, ¿sí? Y soy irreprensible. Dice, ¿quién me puede señalar que yo tuve mal comportamiento? Así que Pablo era una persona que se podía decir un hombre intachable era. Pero después un día conoce al Señor. El Señor le tenía en la mira, ¿sí? Y se le presenta. Un día se le da a conocer, se le muestra como el Señor, como el Salvador que él necesitaba, que Pablo necesitaba, aunque se creía irreprensible. Y entonces dice, toda mi justicia propia había sido que no valía, que no era suficiente. No alcanzaba para ganarme la salvación, no alcanzaba para ser considerado justo delante de Dios, que su santidad es perfecta. La santidad de Dios es perfecta. Y Él dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. ¿Quién puede? ¿Quién puede alcanzar ese patrón? El hombre no puede, y no puede por la ley, no se puede. Y eso no era algo nuevo, ni es ahora,
Pablo, siendo un hombre instruido en la ley, no había entendido lo que la ley enseñaba y mostraba. El fin de la ley, dice él una vez que entendió eso, el fin de la ley es Cristo. Por medio de la ley, ninguno se salva. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa esto? Por medio de la ley lo que nosotros llegamos a saber es que somos pecadores. Porque la ley dice, no codiciarás, y yo soy un codicioso. La ley dice, no mentirás, y yo miento. Y así, tantas cosas. La ley me muestra como un espejo mi carácter pecaminoso, mi condición de pecador. Y entonces el fin de la ley es Cristo, porque la ley me lleva a Cristo, me arrastra a Cristo, mostrándome que Él es el cumplimiento, Él es la perfección de la ley y Él cumple mi pena por la ley, ¿sí? Él cumple mi condena, la condena que era por la ley. La maldición de la ley para el pecado cumple Él por mí. Todo hombre se encuentra bajo pena de condenación eterna por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado es la muerte. Solamente se efectúa, se concreta con la muerte. Y la justicia del hombre, o sea, lo mejor que el hombre puede hacer en su esfuerzo, dice en Isaías 64, dice que es como trapo de inmundicia. Imagínense si vamos a presentarnos delante de Dios. En nuestra justicia es como alguien que se presenta delante del rey, vestido en andrajos, vestido en ropa inmunda. ¿Sí? No es posible. Ni Pablo ni Nicodemo, que era, Jesús le dice, ¿cómo vos siendo maestro de Israel? ¿Verdad? Nicodemo era maestro, pero no entendía. No entendía. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu dice que se tienen que entender espiritualmente. Y es el Espíritu de Dios el que nos muestra, nos enseña. Nadie puede ver las cosas del Espíritu con ojos carnales. Y a Pablo y a Nicodemo y a todos los que hemos creído es el Señor el que nos muestra. Por su palabra, que solamente es en Cristo. Ellos podían ver y un día vieron, ¿verdad? Y un día Pablo muestra cómo había sido que todas las ceremonias, todo eso que había sucedido, todo eso que hizo Abel por la fe, traer un cordero. Abraham cuando tenía que morir ya ahí su hijo Isaac, ¿verdad? Pero Dios le dice, no, pará. Y levanta la vista así y ve un carnero con los cuernos así, enredado en un zarzal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que mostraba todo eso, ¿verdad? Y las pieles con las que le cubrió la desnudez de Adán y Eva. Y cada uno de los miles de animalitos que eran sacrificados en las ceremonias, presentados en holocausto, todo hablaba de Cristo. Y hablaba de que alguien, un inocente, perfecto, tenía que morir en lugar del culpable. Y que esa era la única manera de acercarse. Nadie podía venir así como... Y por eso está escrito para las generaciones posteriores, dice, que vendrán todo lo que está en la ley. Para nosotros se escribió. Para nosotros quedó ahí el testimonio de un Caín que resolvió él, aunque sabía, él dijo, no, yo voy a llevar mi esfuerzo, yo voy a llevar mi producto. Y Dios le rechazó y le dijo, no, en vez de enojarte, hace bien y te voy a recibir también a vos. ¿Sí? No, el esfuerzo propio no sirve, los méritos del hombre no sirven, no alcanzan. Y
Esa es la verdad, el Evangelio. Los logros personales, nuestros merecimientos, así como los de Él como celoso, guardador de los preceptos de su religión, no alcanzaban, eran basura, dice. Basura. Basura, yo como soy aficionado a buscar muchas veces, ¿qué significa eso? Y basura dice en el diccionario bíblico que tengo. La palabra que se traduce basura significa desecho, la inmundicia, lo que se le tira a los perros, ¿verdad? En el contexto hebreo, ¿verdad? No en el contexto moderno en que al perro ya no le tiramos cualquier cosa, ¿verdad? Tenés que comprarle el mejor alimento. No está hablando de eso, ¿sí? La comida del perro es más cara que la comida que comemos nosotros, ¿verdad? No está hablando de ese contexto, está hablando del contexto de aquel entonces, ¿verdad? Y la sobra, lo podrido y eso, por eso es lo que se peleaban los animalitos, ¿verdad? Y eso es mi mérito, dice, delante de Dios. Yo tuve que considerar toda esta mi bagaje meritorio, entre comillas, yo tuve que considerar como basura para presentarme ante Dios como un pobre menesteroso, desprovisto de todo intento de justicia personal y asegurado solamente en la justicia perfecta y completa de Cristo por medio de la fe. Es lo que desde el principio de la revelación Dios iba mostrando cuando hizo todas aquellas cosas que mencionamos, cuando cubrió la desnudez de Adán y Eva, y cuando recibió y enseñó, cuando les enseñaba a los sacerdotes del sacerdocio, a los hijos de Aarón, van a traer el corderito, van a confesar sus pecados, van a poner sus manos sobre la cabeza del animalito y después, una vez confesado, entonces le van a degollar al animalito. ¿Y qué estaba mostrando? Van a transferirle a él la responsabilidad, la culpa de ustedes, y yo voy a recibir. No porque ese animalito tenía la condición, sino porque ese animalito estaba representando al que un día iba a venir y que Pablo por revelación, Juan el Bautista por revelación del Espíritu Santo iba a decir, ese es, ahí, Jesucristo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre sí fue eficaz. Y por eso una vez nomás Él se ofreció. Una vez, suficiente. No necesita una y otra vez, porque una vez entró llevando no sangre ajena, sino su propia sangre. Y es aceptado. Y nosotros entramos por Él. No podemos entrar con nuestros méritos. ¿Sí? Nadie puede acercarse al Señor diciendo, sí, pero Señor, a mí tenés que tenerme en cuenta porque yo dediqué mi vida, yo hice toda la vida, hice esto, hice aquello. No, es por Cristo, es por medio de Jesucristo. Acuérdense, hermanos, está en Mateo capítulo 7, también en otros evangelios sinópticos también, aquello que un día el Señor se van a presentar delante del Señor y se va a cerrar la puerta de ellos. Se va a cerrar la puerta. Y estando afuera dice que van a golpear y Señor, Señor, ábrenos. Señor, nosotros éramos los que estábamos ahí nosotros predicábamos, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. ¿Sí? ¿A qué están apelando ellos? A lo que ellos hacían. Hermanos, para ser justificados, para ser recibidos, nosotros no podemos apelar a lo que nosotros hacemos. ¿Qué les responde el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Porque Él a quienes conoce. Él conoce a los que son suyos, a los que están en Cristo. Solamente en Cristo, dice en la carta a los Efesios, somos aceptados en el amado,
el que está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es de clara, terminante, absoluta la palabra del Señor. Hoy día se habla mucho de que tenemos que tener la mente abierta. ¿Sí? La mente abierta, dice. ¿Sí? No puede ser así tan cerrado. No, todo, ellos también, lo que dicen así, lo que hacen así, todo está bien. ¿Sí? Porque Dios dice es uno solo y estos creen que así está bien, estos creen que de esta otra manera está bien también. Y sí, no importa, todo está bien. ¿Sí? Mentira, hermanos. Yo no creo en un Dios que tiene mente abierta. Mi Dios tiene la mente cerrada. ¿Sí? El Dios en quien yo creo está absolutamente claro en su palabra. Es así, según lo que está escrito. Así es nuestro Dios. ¿Sí? Y ese es el Dios en quien nosotros creemos y a quien predicamos. Por eso es que ante estos que eran irreprensibles, ante un Cornelio, por ejemplo, ustedes saben la historia de Cornelio, Hechos capítulo 10. ¿Sí? ¿Cómo era Cornelio? Era un buen hombre. ¿Sí? Era un hombre que había hecho mucho bien, les había levantado una sinagoga. Es decir, tantas cosas. Él y hay otro más también que hacía en el Nuevo Testamento. Era una buena persona. Sí, daba ofrendas, le ayudaba. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice a sus mensajeros. ¿Qué le dice a Pedro? Le dice, a él déjale nomás porque él ya está bien luego conmigo. No. Dice, andate y predicale. ¿Sí? Y a Cornelio le dice, hacerle llamar a Pedro. Él te va a enseñar, él te va a decir lo que tenés que hacer. Y va Pedro y le predica a Cristo. Le muestra que es por medio de Cristo. ¿Sí? Todos, hermanos, necesitamos a Cristo. Y como cantamos hoy, ¿verdad? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. Esto es lo que predicamos, esto es lo que tenemos que predicar, hermanos. A mí no me es molesto, dice Pablo, y para ustedes es seguro. Que así sea y que sea siempre el nombre de Cristo proclamado, enseñado, magnificado en su iglesia y en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por el perdón, por la salvación que tenemos en Él. Gracias por tu iglesia. Gracias porque nos recibiste en gracia en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Alabado sea, Señor, tu nombre. Amén.